Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Hoy es un día más que el Señor nos regala. Y no es coincidencia, hermanos. Han seguido llegando bendiciones a nuestras vidas. Y el Señor está dispuesto a hablarnos, a glorificarse en medio de nosotros, a usarnos como sus instrumentos. Y de nosotros queda, hermanos, que seamos utilizables, que podamos servir a nuestro Dios como de verdad debe de ser. El problema yace, hermanos, en que hoy en día el que se hace llamar cristiano de estos tiempos ya no quiere trabajar para su Señor. Y aún más, ya ni siquiera empieza a trabajar, sino que ni siquiera se prepara para su Señor. Esto quiere decir que no solamente no trabaja, sino que su estar, su ser es tal que ni siquiera como instrumento para su Señor sirve. Y eso, hermanos, provoca que la persona que se cree cristiana permanezca en un estado de inconsciencia en el que no sabe si está bien o está mal. Si recordamos, hace algunas semanas hablábamos de aquel que peca voluntariamente y que Dios murió una vez. El Señor Jesús murió una vez por nuestros pecados. Solo una vez. ¿Y saben qué le espera al que peca voluntariamente, al que ya no tiene perdón de Dios? Dice la palabra, una terrible expectación de juicio. ¿Qué significa terrible expectación de juicio? Es a la espera de un juicio que ya está determinado. Simple y llano. Ya no hay más que esperar, ya no hay más que decir, simplemente ya sabes lo que te va a tocar. Y solamente estás a la espera de que tal cosa sea hecha. Sucede que aquellos que no están preparados para servir están en una zona similar a esa, una expectación, porque no saben qué esperar, porque no saben si están bien o están mal, porque su mirada está tapada con un velo que no les permite ver las cosas desde un punto espiritual. Y un ejemplo muy sencillo, hermanos. Cuando nos pasa algo, no muy agradable, por así decirlo. Hay dos formas de verlo. Desde la forma de un mundano, de una persona inconversa, y desde la forma de una persona que sabe que su vida está en manos del Señor Jesús. La persona inconversa por lo regular siempre va a culpar a Cristo de todo. Siempre va a decir, ¿por qué Dios me haces esto? ¿Por qué Dios me haces el otro? ¿Yo qué te hice? ¿Por qué me tratas así? ¿Yo qué he hecho? Siempre va a ser esa persona inconversa el culpar a Dios por todas. Y hasta dice, yo no creo en Dios, pero lo primero que dice es, ¿por qué Dios? Cuando le pasan las cosas malas. Eso siempre pasa. Y está el otro lado de las cosas. Pasa algo, un accidente, y en vez de culpar a Dios, dice uno, gracias Dios, porque tengo mi vida, porque sigo vivo, porque estoy entero, porque tuve un accidente, pero aquí estoy. Porque las cosas en las que decidimos centrarnos es las cosas que vamos a ver.
Si tú te centras en ver el mal de todas las cosas, pues el mal vas a vivir. Y si tú procuras mirar el bien en todas las cosas, porque recordemos que la palabra del Señor dice benigno. Debemos tener un pensamiento benigno, un pensamiento que ve el bien aún detrás de los problemas, detrás de las cosas que aparentemente no lo son. Hace unos días, el día sábado, mis padres iban hacia Ayutla. No sé si ya les contaron eso, que iban a Ayutla y ahí se les atravesó un carro a media carretera, le rapó la llanta y fue algo de mucho susto, pues. Algo que pudieran decir, pudo haber sido una muerte ahí. Y un pensamiento mundano podría decir, bueno, mira, son cristianos y mira las cosas que les pasan. Son cristianos y mira los accidentes, no que el Señor los cuida. Claro que sí. Aquí está mi mamá, allá está mi papá, sanos y bien. El problema es, hermanos, que dependiendo de dónde veamos nosotros las cosas, es lo que se va a manifestar. Hermanos, ¿por qué es tan difícil para un cristiano vivir ahora en estos tiempos? Porque el mundo está en pecado. Había escuchado a una persona que decía, qué difícil es ser bueno. Qué difícil es intentar hacer el bien. ¿Por qué? Porque todos te tratan mal. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Vino a ser bueno delante de todos los malos. Y como bueno que fue, lo trataron mal hasta la cruz. Y no crean que para el Señor Jesús fue algo sencillo, fácil, que dijeran, no, pues Él era Dios. El Señor sufría como cualquiera de nosotros, tenía miedo como cualquiera de nosotros. Y cuando oraba con el Señor, cuando oraba al Señor, y le estaba pidiendo que, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, dice que su sudor era como gotas de sangre, porque su sufrimiento era grande, su angustia era grande, como cualquiera de los hombres. Pero su fe y su obediencia eran lo que permaneció en él. Y así fue. Fue bueno delante de los hombres y fue tratado mal en esta tierra. Sabemos que tuvo un propósito y tiene un propósito actualmente. Y algunos se van a asustar y van a decir, bueno, pero si a Cristo lo trataron así, ¿qué me van a hacer a mí? ¿Que no soy Dios? Si ponemos un poquito de atención y vemos la palabra del Señor, muchos de los discípulos del Señor no tuvieron una muerte muy sencilla, que digamos. Pero el fruto, hermanos, el fruto de servir a Cristo es grande. El tesoro, la recompensa es enorme. Ahora, tampoco se espanten, van a decir, entonces voy a morir como uno de los apóstoles. No, hermanos. Pero es necesario que nosotros estemos preparados para todo. Porque una de las características de un verdadero cristiano, hermanos, de un verdadero cristiano es que permanece en su Señor. Y esa permanencia no es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa. Dice, ahorita yo puedo decir, yo siento que voy a permanecer con el Señor para siempre.
Y 2, 3 años, o 3 meses, o 3 días después, ya está otra vez en el mismo pecado. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó lo que decía hace unos días, hace unos años, unos meses? Porque no es fácil estar preparado para permanecer, por eso es necesario de un esfuerzo conciso. ¿Todo para qué, hermanos? Para poder servir con libertad al nombre del Señor. Yo sé, hermanos, que a lo largo de las predicaciones vamos a escuchar diferentes testimonios, diferentes obras del Señor. Y cosas que en su momento vamos a tener que hacer, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que llevar. No porque yo lo diga, no porque el hermano lo dice, sino porque Dios lo va a poner en sus corazones. Pero cuando sea necesario trabajar para el Señor, tienes que estar listo. Tienes que estar listo, porque si no, a la primera te van a dar tu arrastrada. En una ocasión, el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Pero él le dice, pero yo he orado para que tu fe no falte. Porque viene, el enemigo no está descansando, hermano. Y es irónico porque para más el enemigo anda incansable haciendo y destruyendo y nosotros hasta nos tomamos nuestros descansos y decimos ya no puedo más, estoy cansado. La fuente de vida, hermanos, la fuente de energía no está en nosotros, está en Dios. Y mientras la fuente, que es Dios, permanezca en nosotros, seremos incansables. Seremos como las águilas, dice la palabra del Señor. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dice, nuevas fuerzas tendrán. Yo sé que en su momento algunos van a querer, pero la obra de Dios, como lo dice el nombre, es de Dios. Es de Dios. Y la obra de Dios, sin el Dios de la obra, no sirve para nada. Y entonces, hermanos, vamos a ver allá en el mundo gente que sale en la televisión, que sale en videos, que sale en muchas redes sociales y que ayudó a los pobres y que en el nombre de Jesús y que estas cosas y todas esas cosas no sirven para nada. Porque la palabra de Dios no consiste en hacer obras, consiste en servir a Dios. Porque si por obras fuésemos a ser salvados, entonces la salvación ya no sería entregada a nosotros como por gracia, sino comprada por nuestras acciones. Y recordemos que nosotros somos salvos por gracia, no por mérito, hermanos. No somos salvos por méritos, no nos ganamos la salvación, no la merecemos. La recibimos por gracia y servimos por gracia y nos preparamos al Señor por esa misma gracia que Él nos ha entregado. En la palabra de Dios, en el libro de Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1, dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis
perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y esto, hermanos, lo dice porque para que nosotros estemos preparados. ¿En cómo podría uno estar preparado, hermanos? Supongamos lo del huracán hace unos días. El terror, la impaciencia, la ira y todos esos pecados que se manifestaron, no solamente en el mundo, sino en nosotros. Esas cosas no deben de ser. Y aún así se manifiestan. No estamos preparados. No estamos preparados, hermanos. Ahí es cuando uno debe saber que si está listo o no está listo. Ahí es cuando uno se da cuenta. Dice, entonces voy a esperar un desastre natural para ver si estoy listo. No, hermano. Desde ahorita tú debes saber si estás listo o no estás listo. Si aún las pequeñas cosas del día a día, del hogar, del trabajo, de las cosas más sencillas te hacen enfadar, te hacen perder la paciencia, entonces no estás listo, hermano. ¿Qué será de nosotros cuando venga esa tribulación repentina? Que va a ser cosa que nunca hemos visto y que va a ser aún más terrible de lo que jamás hayamos visto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a temer y vamos a huir como cualquier mundano? Dice la palabra del Señor, no temas. No temas porque yo ya te lo dije. Yo ya te dije que esto iba a pasar. ¿Por qué temes? Versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cuando es de noche, hermanos, ¿no les ha pasado alguna vez que no hay luna? Y de repente sales a la calle y está de noche. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando vamos a Piedra Parada, hay un pedazo, no hay luz. Y cuando está la luna, pues se ve. Pero cuando no hay luna, está oscuro, oscuro, oscuro. Y en una ocasión se me apagó el faro de la moto y quedé oscuro, oscuro, oscuro. Fue tanta oscuridad, hermanos, que no sabía dónde estaba ya. Me paré, prendí el teléfono y me alumbré y me fui. Pero en ese momento, hermanos, así de tinieblas total, no sabes lo que viene, no sabes qué estás haciendo, no sabes dónde estás. Dice la palabra del Señor, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. O sea, no estáis en tinieblas, no nos debe agarrar por sorpresa. No nos debe agarrar por sorpresa todo lo que va a venir, porque Dios ya nos lo dijo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y hermanos, cuando la palabra del Señor dice velemos, no quiere decir que no duermas, no quiere decir que en la noche no duermas, no, quiere decir que estés atento. Una persona, hermanos, yo hace un tiempo veía un documental de un señor que vivía en el bosque. Le gustaba acampar en el bosque, le gustaba estar ahí en la naturaleza. Y en una ocasión se perdió. Se perdió en el bosque, no encontraba la salida. Ya era una persona experimentada. Pero ni aún con todo eso,
Salió tiempo después, pero hermanos, venía con todos sus sentidos encendidos al máximo. Porque en el bosque él sabía que cualquier cosa lo podía matar, cualquier cosa lo iba a morder y cualquier cosa era peligroso. Y eso lo dejaba atento a lo que sea. Algo similar es, hermano, a cómo debe vivir el cristiano. Atento al pecado, atento a las malas costumbres, atento a las malas compañías. Yo escuchaba a un familiar mío hace unos días, decía, de la rosca de Reyes, que decía que uno puede estar ahí, pues, entre toda la buruca de gente, mientras uno no coma y no participe. Porque ahí está la familia, porque ahí están todos. Bueno, ahí están bebiendo, ahí están en la fiesta total. Tú, mi hermano, o tú, mi hermana, si antes fuiste bebedor o bebedora, y ahí está la bebida, y tú solito te metes ahí, pero tú dices, no, yo soy fuerte, yo ya no hago esas cosas, pero estás ahí. Pues lo más lógico es que tú solito te estás entregando en bandeja de plata para ser devorado. No por nada dice la palabra, apártese de todo mal. Apártense de todo mal, no por nada lo dice. El pensamiento de decir yo estoy preparado, yo soy fuerte, yo ya estoy listo, es orgullo nada más. Si tú estás preparado, entonces prepárate. Dice la palabra, edificaos y arraigaos a Dios. Por tanto, no durmamos como los demás, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, esa es la confianza que tenemos en el Señor Jesús. Tú prepárate, tú da el todo, tú dale todo a tu Señor, entrégate al Señor con todo tu ser, y lo demás el Señor se encarga. Tú haz tu parte, lo que te toca, lo que el Señor te pide, obediencia, y lo demás el Señor lo va a hacer. Hermanos, no saben cuántas veces el Señor ha peleado la batalla por nosotros. En una ocasión, en el Antiguo Testamento, un rey cayó enfermo de gravedad y mandó a sus siervos a preguntar a otro Dios ajeno del pueblo de Israel si se iba a levantar. Y entonces Elías, profeta de Dios, recibe mensaje del Señor y le dice, dile al rey que por qué va a buscar dioses ajenos, que no hay Dios aquí en Israel, dile que no se va a levantar y que ahí va a morir. Y así fue, hermano, y así fue. Y ahora nosotros no andamos buscando dioses ajenos, pero ahora tenemos la confianza puesta en otros dioses diferentes, en nuestras propias fuerzas, en nuestro trabajo,
en nuestras redes, en nuestra familia, en todo lo que nosotros podamos confiar más allá del Señor. Y decimos, por si Dios me falla, tengo esto. Por si Dios me falla, tengo el otro. Por si Dios me falla, tengo el otro. Simplemente no quiero dar un paso descalzo. Eso dicen luego. Entonces la fe no crece, hermanos. Nunca tienen la oportunidad de crecer, sino que se quedan sin desarrollo. Ya no se pueden desarrollar, ya no pueden creer, ya no pueden ir más allá de lo físico, sino que se quedan en lo terrenal. ¿Por qué? Porque no ponen su fe completa en el Señor, sino que ponen su fe en las cosas terrenales. Y dicen, bueno, voy a buscar de Cristo, pero si algo no sale bien, aquí tengo mi ayuda, mi soporte, por si me falta. Eso se llama falta de fe. Eso se llama incredulidad. Y la incredulidad, hermanos, es el antítesis de la fe. Es lo inverso, es lo contrario. Y si es necesario tener fe para estar delante de la presencia del Señor y tú tienes pura incredulidad, entonces nunca vas a poder estar delante de los ojos del Señor. Versículo 8. Versículo 10, perdón. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y hermanos, ¿saben por qué dice esto la palabra del Señor? Es por lo que les decía al principio. Una persona que verdaderamente empieza a trabajar para el Señor es una persona que se ha estado preparando. Es una persona que ha dedicado mucho de su tiempo a buscar, a perfeccionar, a llevar. Por eso dice la palabra, por eso tenerlo en alta estima. Ahora, esto no lo dice la palabra para tener en un pedestal a los que trabajan para el Señor, no. Lo dice para que nosotros seamos conscientes de la dificultad, de lo que conlleva verdaderamente trabajar para el Señor. Hermanos, muchas veces personas que recién empiezan a conocer de la palabra del Señor se emocionan y se enamoran del Señor rápidamente y ya quieren servir al Señor, pero todavía no han dejado todo su pecado, no han arreglado toda su vida. Y lo primero que quieren hacer es servir y hacer, y porque se emocionan del momento en el que ven la obra del Señor, y esa obra falla, se desmorona, y muchas veces hasta la gente que ellos quisieron llevar la palabra, ellos se decepcionan, porque es como un chispazo de repente nada más, es un chispazo y se apaga, y los demás dicen, ¿nada más esto era? Y piensan, esto es lo que el Señor me enseña. Por eso, hermanos, el que quiera trabajar para el Señor debe tomar un compromiso muy serio. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No puede ser un chispazo, no. Debe ser una llama que permanece. Una llama que permanece y no se apaga. Recordemos que nosotros estamos en la hoguera de Cristo. Nosotros somos los tizones, hermanos. Ahí estamos, encendiendo la hoguera, todos juntos.
Y puede haber un montón de tizones, pero si no hay un fuego ahí que los encienda, simplemente son madera seca. Cuando el fuego se enciende, entonces cuando de verdad hay una gran obra en esas vidas. Y esa flama, esa llama, es el Señor Jesús. Es su Santo Espíritu que se manifiesta en nosotros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Fíjense nada más, hermano. Si tú, hermano, te quieres ver en la posición de ayudar a los demás, primeramente debe uno perfeccionarse a sí mismo. Y te vas a dar cuenta, porque cuando tú quieras ayudar a alguien y luego digas, híjoles, mejor no, porque si le intento decir algo, capaz que me va a decir a mí también. Ahí ya hay un problema. Porque el cristiano debe ser irreprensible, hermanos. No porque se ponga duro de corazón y diga, no, a mí nadie me dice nada. No, sino porque el cristiano ha dado por su obra y por su forma de vivir, ha dado a entender que es un verdadero cristiano y que todo lo que hace, lo hace para su Señor. Hermano, un verdadero cristiano, no puedes hablar mal de él, porque su obra es impoluta, limpia. No le puedes hallar nada, porque su obra ha sido buena. No porque él sea bueno, sino porque Dios lo ha guiado en toda su obra. Y cuando ves a ese hermano perfeccionado, que lleva la palabra del Señor, que tiene el Santo Espíritu, y te habla, y te dice, y te anima, y aún pudiese reprenderte, no lo ves mal. ¿Por qué? Porque ves que su obra ha dado testimonio del Señor. Por eso, hermanos, todo aquel que quiera servir, todo aquel que quiera ayudar, debe estar preparado. Debemos entender eso, hermanos, debemos estar muy conscientes. Porque si no, vamos a avergonzar el nombre del Señor. Y hermanos, eso es algo muy terrible, porque queda en el corazón, queda en la mente y no te deja en paz. El saber que ya le fallaste al Señor. Si tú empiezas la obra desde cero, empieza bien y termina bien. No pongas tropiezos ni topes, nada. Ve derecho hacia el Señor. Porque si empiezas a tergiversar la obra y a meter y a desviar, ya después lo ves todo mal. Todo mal. Mirad que ninguno, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis a las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos. El resumen de todo esto es
este. Primero, estad siempre gozosos. Hay una alabanza que solemos cantar y dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Un cristiano está lleno de gozo. ¿Por qué? Porque, como les he dicho al principio, el cristiano ve lo bueno aún dentro de lo que parece malo. Así que el cristiano no puede estar triste, puede siempre estar gozoso. Y ahorita vas a decir: no lo entiendo. Cuando está uno triste, pues está uno triste. No lo puede uno evitar. Hermano, la vida del cristiano, por más que alguien te la intente contar, no va a ser lo mismo a que lo viva cada uno de nosotros. No se puede con palabras decirte por qué el gozo del cristiano permanece, hasta que tú decidas vivirlo por tu propia cuenta, hasta que tú mismo decidas buscar de la palabra, hasta que tú mismo ores sin cesar y hasta que tú mismo veas, no con estos ojos terrenales, sino con los ojos espirituales. Y yo te puedo decir ahorita: no, hermano, sí, siempre lleno de gozo. Y cuando vienen las tristezas, ¿qué haces? Pues yo oro al Señor y Él quita de mí toda angustia. Eso yo te lo puedo decir así, y tal vez tú no lo vas a entender. ¿A poco nada más eso ya se te quita? Claro, porque tengo mi fe, porque tengo mi confianza en el Señor Jesús, porque Él me ha dado testimonio de lo mucho que ha hecho. Y fíjense, hermano, hace unos días con respecto a lo que le pasó a mi papá y a mi mamá, yo me quedé sorprendido. Dije, al otro día estaba pensando, a lo mejor hoy estaría enterrando yo a mi padre y a mi madre. Muy posiblemente pudo haber sido así, y no fue así. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. No tenías palabras para decirle al Señor, solamente gracias, 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 gracias. Ustedes saben que la vida es tan volátil. Un día estamos y al otro quién sabe si vamos a estar, hermanos. Y ese día pudo haber sido, pero no lo fue. Y para mí, hermanos, eso me llena, me da paz y me trae una gran confianza en mi Señor, hermanos. Porque ese día que se fue mi papá y mi mamá a Ayutla, yo también iba a ir a predicar a otro lugar. Y me estaba bañando, preparándome para ir, y en eso me llega un pensamiento. Porque no le dije a mi mamá que Dios les bendiga, que les vaya bien, sino que se fueron y ya no les dije nada. Y me llegó el pensamiento, no les dije nada, voy a orar por ellos. Y no fue una larga oración, hermano, fue una pequeña oración. Mientras me estaba cambiando de ropa: Señor, bendice a mi madre, a mi padre. Ellos van a trabajar para ti, Señor. Llévalos con bien y regrésalos con bien, Señor. Porque sentía yo que en ese momento necesitaba yo orar por ellos, hermanos. Y cuando regresan ellos y me cuentan lo que les pasó, y dije yo: gracias, Dios. Porque normalmente yo no hubiera orado por ellos así. Sino que en ese momento, como una desesperación, dije yo: debo de orar por ellos. Y oré por ellos. Y hermano, Dios los guardó. Y mi fe crece, hermanos. Y cuando vienen los problemas, con esa fe, yo le digo al Señor: Señor, ayúdame. Y viene una paz a mi alma, hermano. Una tranquilidad. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Yo creo que esa todos la entendemos, mas no todas la hacemos. Orad sin cesar. Orad sin cesar.
Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hermano, a veces ni para la comida damos gracias. Si no damos gracias para eso, menos damos gracias por la vida, por nuestra familia, por lo que pasa día a día, por multiplicarnos, por ayudarnos en la labor de nuestras manos. Si no podemos dar gracias al Señor, si no podemos apreciar verdaderamente lo que Dios hace por nosotros, ¿qué clase de hijos de Dios somos? Seríamos una vergüenza nada más. No apaguéis el espíritu. Y eso, hermano, se refiere al acercarnos al pecado. Si tú, hermano, andas tentando a Dios, vas a apagar el espíritu. Como les decía hace rato, el que sabe cuál es su concupiscencia, cuál es su debilidad y aún así se acerca, está tentando. Y el espíritu, hermano, se va. El espíritu de Dios se aparta, hermanos, cuando andamos ahí tentando el mal. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Y fíjense, examinadlo todo y retened lo bueno. Hermano, la palabra de Dios puede venir de cualquier lado. Y puede venir hasta de la persona que tú dices menos capacitada, hasta de esa persona puede venir.